No creo que sea justificable, pero creo que eso va a depender de acuerdo a las creencias, como bien dices, que tiene cada familia, ¿no? Entonces, la forma en cómo les inculcan lo que significa lo bueno y lo malo es a través de la figura de la existencia de un Dios. Entonces, la figura de los padres en realidad sería irreemplazable para los niños, pero es la manera que muchos padres encuentran de indicarles qué podría ser lo correcto y lo no correcto. Sí, definitivamente sí. Creo que en el tema de las religiones, la religión cristiana, que es, digamos, los católicos, son los que más han reprimido el tema sexual, son los que menos han dado valor a cosas o emociones o sensaciones como el placer, ¿no? Como los orgasmos, como el disfrute. Creo que es la religión que más miedo tiene de hablar de de estos temas. Pero en otras religiones, por supuesto que sí, que el cuerpo, que el sexo, que digamos el placer ha sido visto de manera positiva. Lo han inclusive enfocado como el contacto más directo que pueden poder entablar con Dios es a través de un contacto sexual muy efusivo, ¿no? En el caso de la religión católica, muy por el contrario, sigue reprimiendo el tema de lo que significa el ejercicio de la vida sexual. Muchísimo, pero nosotros aquí en Perú decimos que somos un estado laico, pero en palabras nada más, porque en realidad no es así, ¿no? Creo que, por lo que recuerdo, no sé cómo estamos ahora en el tema de la Constitución, pero en la Constitución del 79 se decía que éramos un país netamente católico, o sea, ya por allí no existía el tema de la presencia de un estado laico. Un estado laico lo que permitiría es que la influencia que ejerce la religión católica sobre las personas no tuviera ese asidero o esa fuerza con la que ahora se vive, ¿no? Que es más de prohibiciones, o sea, de castigos, de represión. Un Estado laico apoyaría, digamos, a una situación mucho más democrática con respecto al tema de cómo las personas podrían mirar su propia vida, sus propias formas de elegir, de creer y de sentir. Un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, en la medida en que no exista una fuerza ejercida por una sola religión que cree que es la que tiene la razón en todo, que cree que es la dueña de la verdad, eso nos va a permitir a que se aprendan a escuchar al resto de personas y creer que las personas en realidad tienen la posibilidad de tomar decisiones libremente, sin necesidad de estos temores de entre que si estás cometiendo un pecado y tener mucha culpa por eso. O sea, creo que un Estado laico lo que te permite es eso. O sea, la posibilidad de que las personas no sientan tanto temor por una sola religión que cree ser dueña de la verdad. No estoy muy segura exactamente, pero o sea, desde mi perspectiva yo lo que he visto es que la misma influencia de la Iglesia Católica frente al tema, por ejemplo, del tema sexual, ¿no? De la educación sexual. O sea, digamos, una política pública en el Estado es velar por el tema de la salud materna, del tema de la reducción de embarazos precoces y etcétera, el tema de la educación sexual. Esos son temas de política pública. Eso es algo que le corresponde al Estado. O sea, el Estado debería asumir eso y poder brindar información y tener herramientas para nosotros. Pero lo que ha ocurrido es que como nosotros no llevamos realmente un Estado laico, la influencia dentro de las mesas donde se toman decisiones hacen, por ejemplo, que una guía de educación sexual no se aborden temas como autoerotismo, como aborto,
como placer, como orgasmo, como clímax. Entonces, desde ahí yo sí lo que encuentro es que la influencia que tiene la Iglesia frente a estos temas que son tan importantes y que son parte de la política del Estado, no se ejerzan como se debe, ¿no? Porque ellos consideran que esos temas no deben tocarse, porque ellos consideran que eso es incorrecto, o sea, porque ellos creen que esto está mal, es que se debe aplicar absolutamente a todos. Creo que eso es la parte que nosotros vemos como inapropiada. En el tema, por ejemplo, muy puntual del tema de la interrupción de embarazos, o sea, la Iglesia sigue insistiendo frente a que interrumpir un embarazo es matar a un ser humano. O sea, la parte científica con la que uno aborda estos temas no es algo que para ellos tenga ni siquiera validez. Entonces, lo único que genera, porque en nuestro país hay más de 150.000 mujeres que abortan al año y lo hacen en condiciones inapropiadas, lo único que están generando es que estas mujeres sigan muriéndose, porque una mujer que decide interrumpir su embarazo, si lo va a hacer, esté o no esté de acuerdo la Iglesia, lo va a hacer. Entonces, el tema es que, aparte de que interrumpe su embarazo, la mujer va a sentir muchísima culpa. Ninguna mujer que interrumpe un embarazo se siente feliz de hacerlo. Todas sienten mucha responsabilidad, es un peso enorme. Pero si a eso le sumas el tema de la culpa por creer que estás haciendo un pecado muy grave, entonces eso pone en una situación de mucha más vulnerabilidad a una mujer. No sé si es nocivo, pero es que la religión, sobre todo la religión católica, cree que sus conceptos que maneja sobre el bien y el mal son los conceptos únicos y verdaderos. O sea, no permiten que existan otras posibilidades. Entonces, en el tema de la regulación de la sexualidad, la Iglesia Católica ha tenido como que muchísima conflicto, por llamarlo de alguna forma, entre aceptar lo que se entiende uno por sexualidad. Yo te comentaba que yo lo que siento es que la Iglesia Católica ha reducido la palabra sexualidad a meramente genitalidad. Lo que teme es hablar de genitales. Lo que le espanta es pensar en un ejercicio, en un coito. Eso es lo que le espanta. Lo que no entiende la Iglesia Católica es que sexualidad no tiene que ver solamente con un pene y con una vagina. Sexualidad tiene que ver con formas de ser, de sentir, de pensar, de actuar. La sexualidad es parte fundamental del ser humano. Entonces, cuando hablamos de reprimir, lo que ha hecho la Iglesia Católica es marcarnos pautas de qué podemos hacer o no hacer con nuestro cuerpo. Y eso es la parte que nosotros cuestionamos. La Iglesia Católica puede tener muchísimos adeptos y ser una institución bastante grande y poderosa y lo que fuera, pero no puede decirnos lo que debemos hacer o no con nuestros cuerpos, porque eso ya no es democracia, porque eso ya nos está haciendo ver a nosotros como seres humanos que no podemos tomar decisiones. O sea, mientras la Iglesia Católica sigue insistiendo entre que nosotros debemos mirar nuestro cuerpo como algo malo, si nos tocamos es malo, si nos queremos es malo, si nos gustamos es malo, si lo disfrutamos con nuestra pareja es malo, si lo sigue haciendo ver de esa forma, lo único que está generando son personas que van a hacer ejercicio de su cuerpo y sientan culpa. Porque que diga que no lo hagan, el tema es que las personas no es que dejen de hacerlo, es que la culpa que sienten después. O sea, ese es el mayor problema, el que ellas quieren, o sea, en que la Iglesia quiere incidir en que nosotros no debemos ser dueños de nuestro cuerpo, que ellos son los que tienen que decidir qué es lo que se hace y qué es no lo que se hace. Ese es el problema. Eso tendría que ver, creo, con lo que antes en la India bueno, sigue todavía, ¿no? El tema de la diosa Vishnu, Shiva, y que la forma en cómo en la India ven el tema de cómo viven el tema de la sexualidad, cómo viven el tema de la genitalidad, del disfrute, del placer, es que ellos sienten que cada vez que tienen un contacto sexual y alcanzan el clímax, es una forma de agradecer a Dios. Es una forma de acercarse a Dios. Pues yo creo que es lo más lindo del mundo. O sea, si a las personas nos dirían eso y nos dirían, mire, usted cada vez que alcanza el clímax con su mujer es una forma de dar un peldañito más para acercarse a Dios, no sabes la cantidad de gente feliz que habría.
Pero si al contrario nos dicen, cada vez que usted alcance el orgasmo se está yendo para abajo, ahí comienzan los problemas. Entonces, digamos, desde otras religiones, la forma de entender lo que es el disfrutar del cuerpo, el tener un coito placentero, está en relación a lo que le va a agradar a Dios, no lo que hace la Iglesia Católica, ¿no? Que la mirada que tiene es totalmente distinta. O sea, seguimos haciendo, o sea, lo que yo insisto es que si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿por qué tanto les molesta el cuerpo? ¿Por qué tanto ese rechazo hacia el cuerpo? La sexualidad femenina ha sido vista solamente como una sexualidad reproductiva. Hace pocos años se ha comenzado a hablar de lo que es el clítoris. Hace pocos años se ha empezado a hablar del punto G. Lo que les debe molestar más, y yo me imagino que les hierve la sangre, es cuando escuchan que el clítoris es simplemente un punto de placer para nosotras. O sea, dirán, ¿pero por qué? Y encima lo tienen, ¿no? O sea, debe fastidiarles, porque no tiene para ninguna otra cosa. O sea, el clítoris, la única función es placer. Son 8 millones de fibras nerviosas que tenemos allí. ¡Uy, qué maravilloso! Dios nos hizo así, magnífico, agradezcámosle. Si es así. Y entonces eso debe molestarles muchísimo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si solamente es reproducción, si no estamos ligadas al placer? ¿Por qué entonces, si Dios nos ha hecho su imagen y semejanza, o sea, se puede haber equivocado tanto para dejarnos un punto y con 8 millones de fibras nerviosas? No lo creo. También lo conversábamos, sí, existen diferencias significativas y creo que eso también es un problema, la falta de información. Pero creo que eso es algo que tampoco no es conveniente para la Iglesia. En sus orígenes la Iglesia no tenía la forma tan restrictiva de mirar lo que significaba el cuerpo, el disfrute, no tenía ese tipo de, digamos, de principios. Donde comenzaron a tener muchas más oposiciones con respecto al tema sexual fue en la época victoriana. Eso no ha sido en los inicios de la, digamos, de la Iglesia o de la era cristiana. No, eso ha sido en la era victoriana. Pero por una cuestión también que yo diría que no tiene mucho que ver con la Iglesia, o sea, con la fe. Ahora, en el caso de los padres, de los sacerdotes, ese fue otro tema. O sea, en esa época también, antes de esa época, ellos tenían toda la posibilidad de tener familia. Pero en la época victoriana fue cuando se decidió que ellos deberían no hacer ejercicio de su vida sexual, no, digamos, en el sentido de que simplemente ellos no tengan nunca más actividad sexual, simplemente lo que se les solicitaba básicamente era que no tengan hijos o que no los reconozcan. Y eso es lo que solicitaba la Iglesia, y yo pienso que eso tiene que ver con el tema de lapidar la fortuna de la propia Iglesia, porque ¿a quién le van a hacer el juicio? O sea, es de la Iglesia. Hay mucha gente que sabe que los padres tienen hijos, pero ellos no los pueden reconocer porque dicen que ellos, como no, eso está en contra de su propia fe. ¿Y a quién se le puede hacer el juicio? El problema viene por ahí, ¿eh? Hay que también acordarnos que el tema de la Iglesia Católica un poco como que ha partido de sectas, ¿no? O sea, finalmente la Iglesia Católica es como el conjunto de varias sectas, los más conservadores, los ultraconservadores, los menos conservadores, los que practican y no pasa nada. Entonces, en esa época había como una secta, entre comillas, que eran los maniqueístas, ¿no? Y San Agustín estaba, digamos, muy aferrado a esa secta. Y entonces ellos veían el tema del cuerpo, del sexo, de los genitales, como algo sucio, como algo indigno. Entonces, eso fue lo que prevaleció finalmente en la Iglesia Católica y lo asumió como tal, ¿no? O sea, el tema de la masturbación, como decías. O sea, inclusive, masturbación viene de la palabra masturbare, tocarse con la mano. Entonces, actualmente nosotros hablamos de autoerotismo, porque está más que comprobado que el tema del autoerotismo no necesariamente está asociado a tocarse con la mano. Por eso se decía que las mujeres como que no se masturbaban, porque al toque decíamos nosotros, una mujer que asume que sí se masturba significa que está metiéndose el dedo. No, o sea, no necesariamente una mujer tiene que meterse el dedo para alcanzar un orgasmo.
Entonces se empezó a trabajar después de 15, de todos los investigadores, dijeron autoerotismo. ¿Qué significa autoerotismo? Es una palabra más amplia para decir que las personas tienen la capacidad a través de cualquier elemento, de cualquier situación, a obtener un gran placer. Pero tampoco no se acepta eso. O sea, no, tampoco no. Ya, no te tocas nada, pero tampoco no. O sea, tampoco pensamientos impuros. Y ahí no salió con la idea de los pensamientos impuros. O sea, ¿qué? Yo digo, el tema de ellos es como que una fijación enorme en el tema de la genitalidad. Es una fijación enorme. Para ellos es como que si Dios no tuviera... No, pues ellos ni se imaginan que tiene testículos. O sea, no, él es totalmente, no sé, asexual. No, Dios no puede. Ese es el problema más grande que tienen, ¿no? Que han tenido una aberración enorme. Una aberración que ha sido pasada también por el tema de San Agustín. San Agustín era una persona que era, antes, digamos, de convertirse, o sea, tenía una vida sexual bastante desaforada, ¿no? Bastante divertida. Pero cuando empezó a convertirse, él sentía que ese era el pecado más grande, que había sido tentado por el diablo. Y entonces se asociaba a las mujeres como las pecadoras. Siempre nos ha tocado la peor parte, Ahí, la peor parte nos ha tocado. Sí. Las enfermedades venéreas venían de Venus, la diosa del amor, también nosotras, o sea, nosotras siempre pegadas con esas cosas, ¿no? Sí, terrible. Esto tiene que ver más con el tema del control, ¿no? Por ahí había un tema de la virginidad, justo yo te contaba de que en el caso de la virginidad, ¿por qué se insiste? Somos la única, o sea, la Iglesia Católica es la única religión que insiste en que la virginidad es casi asociado a una cuestión de pureza, es algo maravilloso. Lo venden de esa forma, pero yo siento que es eso, lo venden, lo promocionan, necesitan promocionar la virginidad asociada a la pureza. Pero lo real fue que la virginidad estaba asociada a asegurar que esa mujer no había tenido otro varón, ¿sí? Y por lo tanto, si yo varón me acostaba con ella sabiendo que ella no había tenido otro hombre, garantizaba que si salía de esa mujer un hijo, ese hijo era de mi sangre. Por lo tanto, mi herencia sí podía corresponderle. O sea, el asunto de la virginidad está asociado a una cuestión de herencias, no está asociado a una cuestión de pureza. Pero de esas cosas no se quieren hablar, o sea, eso es lo que teme la Iglesia, hablar frontalmente de estos temas, ¿no? Se sigue insistiendo, estamos en el 2012, sigo teniendo muchachas en consulta que todavía para ellas es importante que el himen no se rompa. Por lo tanto, las prácticas sexuales que yo tengo son anales y bucales, para que mi himen se proteja. Wow, si nosotros creemos que eso es ser virgen, bueno, lo hubieran contado así desde el principio, si de eso se trataba. Ese es el tema, o sea, el mencionar que este tipo de cosas para la Iglesia signifiquen que la virginidad está asociada a una membrana y no darle información de que existen más de 60 tipos de himen y no dar la información de que existen mujeres que nacen sin himen, pienso que eso es lo cuestionable. O sea, si ellos asocian que la virginidad es la ruptura de una membrana, que es el himen, ¿por qué no mencionan qué pasa con las mujeres que han nacido sin himen? O sea, ya de por sí no hay solución con ellas, son pecadoras, ¿cómo es el asunto? Entonces, el tema de la virginidad, el tema del tema sexual, como te decía, está asociado mucho a ese tema de control, ¿no? De control, pero control y también de necesidad de legitimarme o de saber de que mi herencia va a pasar a manos que realmente llevan sangre mía, ¿no? Esa es mi gran necesidad. Creo que las dos cosas. O sea, creo que es utiliza la religión como pretexto, de hecho, pero que hay una onda de homofobia muy grande, ¿no? Porque es que la homosexualidad en todo caso representaría lo no autorizado por ellos. O sea, ellos creen y ellos lo que promueven es la existencia de un varón y una mujer. Y como tal, la existencia de un varón y una mujer tiene como fin el formar una familia para que ese varón y esa mujer se junten, mantengan un contacto sexual, porque eso sí es autorizado ya por la Iglesia, con fin reproductivo. O sea, si es con fin reproductivo,
Entonces sí, eso sí está autorizado por la, digamos, está bendecido por la iglesia. El caso de un homosexual es algo que ellos no pueden permitirse observar porque lo que entienden es que primero que es una persona que va a buscar a otra de su mismo sexo con un fin netamente de ejercer su vida sexual con fin placentero, porque eso no va a terminar en reproducción. Por lo tanto, entonces no te voy a dar la venia frente a eso. O sea, ese es el mayor, y el argumento que utiliza es que Dios creó dos seres, varón y mujer. Ese es el argumento más fuerte que ellos tienen, que Dios hizo al hombre y a la mujer y que, bueno, ellos dicen que Dios hizo al hombre y a la mujer, nadie se opone a eso, y eso es cierto. Pero lo que no dicen es que en realidad en qué momento Dios dijo todos seremos heterosexuales. No, o sea, existe una gama de orientaciones, existen los bisexuales, existen los heterosexuales, existen los homosexuales, existen los asexuales. Hay personas que no tienen deseos de hacer ejercicio de su vida sexual. Y eso tampoco no es que sea incorrecto. O sea, la presión que ejerce la iglesia para que la mujer, porque eso sobre todo es en el caso de mujeres, o sea, por lo menos en el caso de ustedes como varones, es como que hay mayor permisividad a que puedan por lo menos tener un inicio sexual a más temprana edad y qué sé yo, tener varias parejas. Una mujer es como, no, la forma más agresiva para nosotros las mujeres son las connotaciones ligadas al tema sexual, ¿no? Desde puta, desde perra, desde zorra, o sea, es muy agresivo, es la forma más fuerte de controlar a una mujer. ¿Por qué? Porque es como el hacer ejercicio de tu cuerpo es lo más grave que puedes estar haciendo. Disfrutar, tener un orgasmo es lo más grave que haces. Entonces, en el caso de la iglesia, ni acepta el tema de la homosexualidad porque es algo que para ellos no va a conllevar a lo que entienden como la sagrada familia. Y en el caso de una mujer que sea soltera, que ejerza su vida sexual, que decida no casarse o que decida no ejercer su maternidad, también es algo que no lo van a entender y no lo van a aceptar. En ningún caso. Pero es que esa es otra cosa que vende la iglesia y es muy fuerte y hablar de estos temas es complicado definitivamente porque la mayoría de las personas tienen muy como que interiorizada la idea de que la familia significa papá, mamá, hijitos. O sea, el tema de la familia incas nos lo vendieron pero fuertísimo. O sea, fuertísimo nos vendieron esa idea. Una familia de dos mujeres o de dos varones que tengan un hijo también es una familia. Y ese hijo, aunque mucho dice la iglesia de que va a tener distorsiones, va a ser discriminado, va a sufrir mucho, no va a desarrollarse igual, no es cierto. No es cierto, porque eso no depende, o sea, está más que visto que el tema de la formación de los hijos corresponde a los padres. Ahora, que tengan dos padres del mismo sexo no significa que van a ser malos padres por tener una orientación diferente a la heterosexual. O sea, son chicos que van a, si son guiados correctamente, positivamente por los padres, o sea, se puede esperar, se va, de hecho, lo mejor de ellos. Por ningún sentido yo diría de que el hecho de que ellos tengan una orientación distinta y que tengan hijos los haga que salgan esos hijos con problemas, en ningún sentido. Yo no estoy muy segura si fomenta el machismo. Lo que siento que fomentan creo que a veces malentendemos lo que es ser machista. Yo lo que siento es que nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, o sea, donde buscamos que sea la figura del varón en la que mantenga este rol de proveedor y de protector. Y por lo tanto, otra vez el tema del control, del poder. O sea, yo te doy el poder de mi vida, ¿no? Tú, mi marido, tú, mi esposo, vas a ser el que va a cuidarme y por lo tanto tú eres el que tiene el poder. Yo no sé si eso es fomentar el machismo, pero de plano eso también es parte de lo que la iglesia promueve. O sea, el hecho de que cuando te dicen te casas hasta la muerte, bueno, y estamos viendo la cantidad de feminicidios que hay y efectivamente se están casando hasta la muerte, ¿no? Pero eso también es producto de la poca información que se brinda y que promueve finalmente la iglesia, ¿no?
Creo que tiene que ver más con la idea de que los niños, es un poco así como el tema de la virginidad en el caso de la necesidad de la herencia, ¿no? Creo que para ellos, primero, un niño es un ser que no tiene mucho conocimiento, sin mucha experiencia, sin mucha malicia, lo que es como un campo totalmente listo a ser como que sembrado, ¿no? Entonces, el poder que ellos deben sentir frente, como autoridades, frente al niño, creo que eso es lo que podría generarles tanta excitación. Porque finalmente para un niño, uno de estos sacerdotes debe ser una imagen grandiosa, debe ser la imagen más maravillosa que tengan, de estar cerca a su lado. Entonces lo están idealizando tanto, y eso es lo que va generando tal vez esa sensación de poder que pueden tener frente a ese niño, es lo que termina tal vez en un caso de pederastía, ¿no? Pero me parece que más puede ir por allí. Ahora, no sé si el tema de la represión, porque yo en realidad tampoco no afirmaría de que ellos estén tan reprimidos sexualmente. Yo no los he visto bañándose, o sea, no sabría decir yo de que en realidad todos los sacerdotes jamás por ahí se han, no sé, pues practicado, para decirlo en palabras bonitas, ¿no? Un tema de autosatisfacción. Nada, nosotros no los vemos, no tenemos la menor idea que si lo hacen o no lo hacen. Entonces, represión sería, es como si me dijeras, claro, pero como ellos no desfogan, cuando ven un niño desfogan en ellos. No, porque yo no estaría muy segura que no lo hacen. O sea, yo pienso que pueden sí satisfacerse. Yo no estoy muy segura de que vayas a arrodillarte, a rezar 50 Padres Nuestros y se te van las ganas. O sea, creo que sí, se autosatisfacen. De repente, no sé, pues como que se juntan más la sotana, qué sé yo, las formas que pueden satisfacerse. Un rocecito por ahí, por acá, no lo sé. Pero creo que no es que sea tanta represión. Creo que el tema es más, en el tema de los niños es un tema de seducción, pero es un tema muy ligado al tema del poder. Yo. En principio creo que sí, son personas que tienen, muchos de hecho van a tener dificultades o trastornos psiquiátricos, por supuesto que sí. Hay otros que lo hacen, digamos, porque hay necesidad de controlar a la pareja, ¿no? Hay esa sensación de pertenencia, o sea, objetivizas a la pareja y entonces tú crees que ella te pertenece. Y hay otros que, digamos, son narcisistas y no puedes decirles no, o no resisten que los dejen. Entonces, en el caso específico de feminicidio, de los que fueran los agresores, creo que no podríamos decir qué exactamente es lo que los motiva. Creo que hay muchísimas cosas que pueden motivarlos, pero también va a depender de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué tanto tendría que ver la religión? Creo que de alguna manera yo me atrevería a decir que también influye mucho. O sea, creo que si la religión católica se tomara unos minutos al final de sus sermones y en vez de despotricar acerca del aborto, lo que dijera antes de que las mujeres salgan es: quiéranse un poquito, valórense un poquito, respétense un poquito, ustedes son valiosas, no se dejen maltratar, pues yo creo que habría muchas menos víctimas de feminicidio. Pero en la medida en que la Iglesia Católica siga diciéndote algo así como que es tu cruz, tienes que aguantar, resiste, vamos a encontrar más víctimas en el camino, muchísimas más víctimas, ¿no? O sea, creo que está enfocándose mal a ese nivel. O sea, la Iglesia Católica hace sentir muy culpable, insisto, a las mujeres en muchas cosas. Y refuerza en ese sentido al varón, porque el varón a ese nivel, el agresor, lo que dice es: yo estoy corrigiéndote, ¿no? Porque tú estás yéndote por el mal camino. Entonces yo te golpeo porque tú me estás sacando la vuelta, aunque no lo esté haciendo. Yo te he visto coqueteando. Entonces, como eres una pecadora,
yo me atribuyo el poder de enderezarte a ti. ¿Y eso quién lo refuerza? Lo refuerza la Iglesia Católica. Porque bajo ese pretexto de que yo estoy siguiendo el mandato divino, pues terminas tú siendo mi asesino. Ese es un problema muy grave. Mira, muchas mujeres pueden tener maestría, pueden hasta estar haciendo doctorado y uno puede estar imaginándose que son mujeres que ya tienen otra forma de mirar la vida. Todavía es muy fuerte la transmisión de estos valores que los padres han ido dando, ¿no? Y reforzados, de hecho, por la Iglesia Católica. Entonces son mujeres que no se cuestionan de repente algunas cosas por la fe que ellas creen tener. Pero creo que más que fe es el miedo. O sea, las mujeres y los hombres, pero sobre todo las mujeres temen lo que es el castigo, porque se les ha enseñado que Dios es un Dios represor, es un Dios castigador, es un Dios que juzga, es un Dios que te dice, estás haciendo mal, ¿no? Y estás haciendo bien. Y entonces para la mujer eso es muy fuerte y lo mantiene, o sea, pese a que puede estar, como te digo, pasando, mujeres que han viajado, que han salido a otros lados, siguen repitiendo muchas veces todas esas tradiciones porque consideran que eso es lo correcto, porque eso se les ha enseñado. Yo revisaba la vez pasada, justo en el Facebook, colgué una foto donde decía, la mente es como un paracaídas, si no se abre, no sirve. Y eso creo que es importantísimo que entendamos, o sea, nadie quiere cuestionar la fe que tienen. Yo te comentaba eso, o sea, nosotros, por lo menos yo, mi afán no es que ellos dejen de ser católicos y se conviertan, porque además eso no es un trabajo de nosotros, o sea, el tema, y el otro día también Rodríguez lo decía, ¿no? Si hablamos en términos de marketing, la Iglesia Católica ha tenido el peor asesor en marketing, o sea, está terrible, el asunto se les está yendo de las manos. Están perdiendo muchísima gente. No hay gente que quiera ahora, o sea, es muy poca la gente que muere por ser monja o sacerdote. Antes era un privilegio. O sea, antes se vendía mejor el asunto. Ahora no se está vendiendo como antes, ¿no? Ahora las cosas han cambiado. Entonces ahora más se están pegando, inclusive ahora la gente se pega más y gente muy joven a ser evangelistas, a ser cristianos, lo que le llaman, ¿no? Y sienten que ahí tienen mucha más acogida, pero la forma, digamos, de acogida que también tienen es porque van sintiéndose que pertenecen a un grupo que no está siendo tan controlador. Es interesante esos puntos, habría también que seguir observando eso, ¿no? Sí, por supuesto, han ganado muchísimo. Creo que están ejerciendo con mayor fuerza sus derechos, porque lo que hay que reconocer, y este es un tema de derechos, o sea, yo insisto también con esto, o sea, este no es un tema de fe. O sea, hay un montón de gente que son del grupo GLBT, que son gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, que creen en Dios. Y están en todo su derecho. Porque ellos de repente sean travestis no significa que no tengan que creer en Dios. Pero lo que hace la iglesia, en vez de repente de acogerlos, simplemente es, bueno, mientras tú sigas siendo travesti, yo no te acepto. Bueno, ¿y quién lo decide? No, porque eso dice la Biblia. Pues fíjate que en la Biblia no dice eso. No, pero es que eso no es lo correcto. Bueno, pero ¿quién lo dice? Entonces ellos tienen que vivir, porque viven su vida católica desde su propia perspectiva individual. Muchas mujeres feministas que tampoco no están de acuerdo con muchas cosas que dicen los sacerdotes, pero que viven su vida católica desde esa vida individual. Entonces lo que ha ido pasando es que estas personas están levantando más las voces, aprendiendo a ejercer más sus derechos, y creo que lo que nos corresponde a los demás es aprender a escucharlos y a respetar sus derechos. De eso se trata. Simplemente de eso se trata, y eso tiene que ver con el Estado laico. Un Estado laico lo que va a permitir es que las personas puedan manifestarse libremente, que ejerzan sus derechos libremente y que nosotros aprendamos a respetar esos derechos.
tal cual, nada más, es todo lo que se pide. O sea, aparentemente eso es lo que dice la iglesia, que vivamos en paz, armoniosamente. Bueno, es eso justamente lo que queremos, pero parece que los que promueven lo contrario justamente son ellos. O sea, bastante contradictorio, bastante contradictorio. Porque el tema tiene que ver con un tema de derechos. Y el único argumento que ellos utilizan es, no, pero que esa no está en la palabra de Dios. Vaya, ¿qué hago? O sea, tú sí te comunicas con él por celular y ¿qué? Y a mí no me habla. O sea, ¿cómo es el asunto? O sea, ¿por qué tú sí crees que eso, lo que tú me estás diciendo es lo correcto? ¿Y por qué crees que lo que yo pienso no es lo correcto? ¿Por qué tú sí crees que tienes la posibilidad de que a ti sí Dios te está diciendo eso? O sea, eso es lo que uno cuestiona. ¿Por qué creen ellos que eso sí es lo correcto? Que está en la palabra de Dios, que no está en la palabra de Dios. El tema del aborto, insisto yo con este tema, pues es un tema que lo trabajamos. En el mismo Concilio Vaticano, el aborto no está visto como pecado. Y ellos no lo dicen. Ellos siguen metiéndonos la idea de que el aborto es pecado. Y no está visto como pecado porque al tema del aborto, digamos, está considerado dentro de lo que se conoce como el mal menor. Según la Iglesia Católica, en el tema del mal menor es que el que comete, digamos, algo grave, pero que ha elegido lo menos grave, entonces está libre de pecado. Y pusieron un ejemplo alguna vez súper lindo, ¿no? Decían, por ejemplo, si tú estás en una lancha, ahora que vamos a cumplir los 100 años del Titanic, y se hunde, y entonces solamente hay un bote salvavidas para una persona. Entonces hay una persona al extremo y estás tú al otro extremo. Tú sabes que eres de repente psicóloga, profesional, etcétera, pero tú sabes que la persona que está al otro extremo es una persona que es un gran investigador y tiene la cura para el cáncer. ¿Qué haces? Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? Bueno, si el otro tiene cura para cáncer, pues me suelto de la tablita y que el otro pase al bote. Ah, ¿y qué estarías cometiendo? Suicidio. Eso es pecado. ¿Sí? Ok, entonces ¿qué haría? Lo voto al otro y yo me salvo. Eso es homicidio. Y bueno, y entonces, si tú decides que el otro se salve porque tú sabes que la otra persona va a ayudar a muchas otras personas, eso que tú cometes, que es suicidio y que es pecado, sería, digamos, un pecado venial a los ojos de Dios, porque has elegido el mal menor. Por lo tanto, Dios te perdonaría. Caramba, dije, así funcionaba el asunto. Muy bien, entonces cuando nosotros, por ejemplo, orientamos a mujeres que pasan por una situación de interrupción de embarazo, le explicamos con este ejemplo para que no sienta tanta presión y tanta culpa cuando toma una decisión. Porque una decisión de esa naturaleza no es fácil, pero que entiendan que Dios no las va a castigar, no las va a dejar de amar. Si ellas creen en Dios, que sigan creyendo en Él, pero que no crean que este Dios las va a castigar por lo que acaban de hacer. Porque si lo vemos de esta manera, ellas están tomando esa decisión porque tal vez no es el momento, porque tienen otra carga familiar, porque no saben que no pueden darle una buena crianza a sus hijos. Entonces han elegido el mal menor. Por lo tanto, no es pecado. ¿Por qué no lo dicen? Es la única pregunta que nosotros les hacemos a ellos. ¿Por qué no dicen eso? Que lo digan en sus sermones, pero no les conviene. Es muy, muy complicado. No diría yo caso perdido, pero es complicado. Es complicado. Es que yo pienso que ahora eso más les corresponde ya no a los adultos, sino les corresponde a las, digamos, nuevas generaciones, o sea, a los que son padres, a los que están criando hijos entre 7, 8, 9 años, entre los que recién van a ser padres. A ellos les corresponde darles una mirada mucho más amplia, no enseñarles que exista un Dios castigador, no enseñarles que existe un Dios que si te portas mal te vas a ir al infierno. O sea, allí va a ser el cambio. Si, por ejemplo, los padres, digamos, buscan colegios religiosos porque lo que entienden es que ponerlos en un colegio religioso va a significar criar niños buenos, es que ya ahí estamos comenzando mal. Porque, ¿qué cosa es lo bueno, aparentemente? Bueno, que sean honestos, que sean responsables, que respeten a sus amiguitos, pero eso lo puedes hacer tú. O sea, el que tiene que transmitir esos valores eres tú.
No, pero es que si uno los pone en la en este colegio, ellos rezan, aprenden a tener más responsabilidad, mejores normas, porque asocian la iglesia, digamos, los colegios católicos los asocian con no sé, pues con el tema de bondad, ¿no? De creer de que si tú eres católico vas a ser bueno. Y creo que ese es el error más grande. O sea, el que tú seas católico o no católico no te hace mala persona. El que tú estudies en un colegio católico, no estudies en un colegio católico, no te va a hacer buena o mala persona. Eso va a depender de cada uno de nosotros y va a depender del hogar que nosotros vamos a tener, de la formación, de ver nuestros padres. O sea, yo estoy en un colegio católico y yo veo que mi padre toma todos los fines de semana y golpea a mi madre. ¿Qué me va a hacer? Entender de que, Diosito, por favor, que mi papá cambie. Y que hablar con un alguien, con el Dios que se supone que yo, en el que estoy creyendo, para pedirle que Él interceda y Él haga que mi papá cambie, o sea, dejándole la responsabilidad al otro. ¿Qué pasa si yo lo que les digo a mis hijos es, fíjate que tú lo primero que tú tienes que hacer en vez de decir, Diosito, que mi papá cambie, es tú hablar con la profesora, hablar con un psicólogo y decirle lo que está ocurriendo en casa? Porque no es Dios el que va a bajar a hacer que las cosas cambien. O sea, tenemos que tomar medidas frente a eso. ¿Qué harías? Enfrentarlos. Y eso es muy grande y la gente no quiere. O sea, prefiere decir, Dios me está castigando, ¿no? Dios me ha mandado esto, Dios que las cosas cambien. Eso es muy facilista.